Buenos días, estimados colegas. Estamos acá de nuevo. Am, Vamos a una segunda serie de tres clases, cerca de 45 minutos. Siempre empiezo la clase con la esperanza de que llegue a la media hora y a veces me doy cuenta que me voy y que ya me estoy pasando de los 45 minutos. Que por otra parte es una excelente norma lo de los 45 minutos. Yo no sé cuánto atención puede prestar uno a más de una hora y sobre todo cuando no me ven gesticular, no ven las expresiones de la cara y yo tampoco veo la de ustedes. Entonces, eh, pero es interesante y como mencioné varias veces, eh, quizás no en estas clases, pero mencioné previamente, esto es realmente es un esfuerzo y es una iniciativa de un alma en agua en las maneras de enseñar y de transmitir la educación y ojalá pronto lo podamos hacer eh, bidireccional, que ustedes nos den clase acá o que nos den clase, que nos compartan la información que ustedes tienen. Eso todavía está verde, es decir, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir y eh, hay gente talentosa y determinada en el timón de esta iniciativa, como el doctor Manuel Pedrosa Pacheco y el doctor Freddy Menar Mejía, con el apoyo de las autoridades de la UNAM. O sea, vamos bien, vamos bien. No tan rápido como quisiéramos, porque yo quisiera otra vez que acá en el norte se aprecie el inmenso talento de ustedes. Pero ya va a llegar. Crítica de la investigación médica, ya hablamos el concepto de crítica que es análisis, y unido al concepto de pregunta está el destino de la respuesta. Y la respuesta en todos los casos en los que los clínicos estamos involucrados es el camino de la medicina hacia la ciencia. Por eso puse ahí de la medicina a la ciencia. Y no es al revés, no es desde el laboratorio a la cama del paciente, como dicen, sino de la cama del paciente al laboratorio. En el laboratorio, y esto lo digo con la lasitud y la amabilidad que tengo para todos y el inmenso respeto que tengo para todos mis colegas de biología molecular y de patología, pero en el laboratorio están ciegos sin la luz que le damos los clínicos. Benditos aquellos biólogos moleculares que terminan el trabajo, pero el trabajo casi nunca empieza en el laboratorio. Y esa creo que es una de las cosas que nos paraliza un poco a todos, pensando que la contribución hacia la ciencia es el estudio de la membrana de la mitocondria. Nunca sabremos que hay una enfermedad de la mitocondria, las enfermedades mitocondriales, si no hemos visto antes pacientes que han despertado nuestra curiosidad. Entonces esto es de la medicina a la ciencia y es una valoración del rol que los clínicos cumplimos en el desarrollo y en el perfeccionamiento de las herramientas para la salud. Y siempre insisto que sin los biólogos moleculares, sin los científicos de laboratorio, todo el trabajo inicial nunca se va a concretar. Es como en el fútbol. Sin el pase de la defensa al medio campo y del medio campo hacia el delantero, nunca va a haber el gol que lleva un equipo al triunfo. Los senderos de la respuesta son categorías del encuentro entre el observador y el fenómeno. Las he clasificado en las siguientes. Una, a los tropezones. Vamos a expandirnos.
Los irreverentes curiosos, que es el caso de Peter Piot, que está como PP, y el caso de un personaje conocido, no un médico, pero que fue protagonista, y ahora vamos a expandirnos en él. Está el que fue para otro lado y siguió yendo para otro lado. El que se fue para otro lado, que es Henry Laborit. Están aquellos que representan que la mente preparada, favorecida por el azar, esto es una frase de Pasteur, que él decía que el azar favorece a la mente preparada. Y esos son los casos de Semmelweis y Marshall y Warren. Y después el azar y la historia, que es el caso de Fleming. La sombra que va sobre todos estos casos es la sombra de Ludwig Fleck, a quien ustedes ya conocen de las clases pasadas, que es quien dice que la visión del observador es lo que determina el inicio de la pregunta. No en vano su libro se llama, como lo han visto anteriormente, Génesis y desarrollo de un hecho científico. Entonces, empecemos con a los tropezones. Casualmente un patólogo también del Imperio Austrohúngaro que trabajaba en Praga, que era parte del Imperio Austrohúngaro, el señor Chiari, Hans Chiari, si tenía nombre Hans, no se llamaba Giuseppe Chiari, se llamaba Hans Chiari. Hans Chiari observa que los pacientes con espina bífida tienen descenso de las amígdalas cerebelosas. Y eso es lo que hoy llamamos Chiari tipo 2. Pero se llamaba Chiari directamente por muchísimos años. O sea, pacientes con mielomeningocele o varias formas de espina bífida tienen descenso de las amígdalas cerebelosas con compresión subsecuente del tronco encefálico anterior a las amígdalas cerebelosas y muchas veces con sintomatología. Pasó la cosa así. Hacia 1930 y pico, Penfield, el gran padre de la neurocirugía funcional, el homúnculo de Penfield y la cirugía de la epilepsia, recibe a una paciente a la que él llama la bibliotecaria que no podía pestañear. Era una señorita que a raíz de que no podía pestañear con la frecuencia que se le acumulaban las lágrimas en los ojos, esas lágrimas caían sobre los libros, ella estaba trabajando sobre los libros de actas o sobre los libros de la biblioteca y los arruinaba, finalmente terminó perdiendo el trabajo y como imaginan el problema del pestañeo, eso era un problema del nervio facial, del séptimo par craneano, además tenía problemas de sensibilidad, quinto par, tenía algunos problemas con pares bajos. Entonces Penfield decide explorar y le hace una cirugía que es interesante en 1930 y pico, como dije, cuando uno lee el parte quirúrgico que está publicado, es una cirugía que se hizo con anestesia local. Le abre la fosa occipital, remueve el occipital, va hacia la fosa posterior, examina la fosa posterior, busca un tumor porque su diagnóstico diferencial era un tumor del octavo par bilateral y no lo encuentra el tumor y publica este dibujo en su trabajo donde se ve que las amígdalas cerebelosas, ustedes ubican el cerebelo, hacen una lengüeta gris que va hacia abajo, que se extiende hacia casi la cervical 2 o la cervical 3. Encuentra en esta paciente, si siguen hacia abajo, una pequeña tracción que es a raíz de un meningocele congénito que ella tuvo, que no le provocó trastornos en los miembros inferiores, porque era un meningocele, no un mielomeningocele. Y dice ahí, y en ese momento me acordé de la enfermedad de Chiari, y me di cuenta que quizás esta era una variante del Chiari, sobre todo porque tenía asociada una
un meningocele. Desgraciadamente la paciente fallece, pero al poco tiempo Paul Bucy, que es otro de los padres de la neurocirugía contemporánea, reporta también un caso similar, también con pares craneanos bajos. No era una bibliotecaria que no podía pestañear, pero era una señora también, o señorita, con pares craneanos bajos. Supone que tiene un tumor de hiporloso, un tumor de alguno de los pares craneanos bajos. Hace una exploración masiva, fíjense, ahí está el dibujo que hace Bucy en su trabajo, una exploración masiva de la fosa posterior, los dos cerebelos, y ven cómo están bajados como los mangos de una maraca, las amígdalas cerebelosas, y no encuentra nada. No encuentra un tumor, hace esa descompresión, cierra la dura y reporta esta vez la paciente mejoró. Y poco a poco se empiezan a ver más y más pacientes de esa manera y se repite más o menos la cirugía que hace Bucy. Tanto es así que esta es una imagen quirúrgica tomada de uno de los quirófanos acá en UCLA cuando yo llegué hace 27 años, 26 años atrás. Esta era una imagen de uno de mis mentores. Y se hacía lo mismo, se hacía una descompresiva masiva con la teoría que el apelotonamiento en la fosa posterior provocaba presión sobre el tronco encefálico anterior y esa presión se representaba como una disfunción del tronco encefálico. Y ahí está una imagen de un paciente mío de un tiempo atrás, donde se ve que es lo mismo, se ven que la amígdala cerebelosa está herniándose por debajo del foramen magnum, está comprimiendo el tronco encefálico, y sobre todo ven que es la comprobación de la teoría preponderante en ese tiempo, es que la fosa posterior no se desarrolla al mismo ritmo que el cerebelo, y el cerebelo está entonces ahí apechugado, apesumbrado en una fosa posterior pequeña, y tiene que salirse, tiene que herniarse a través del foramen magnum. Entonces, que era una fosa posterior pequeña, era una cosa que se sabía. Era la teoría de el Chiari. Sin embargo, como ven la imagen de arriba hacia la derecha, seguíamos haciendo eso, seguíamos haciendo esas descompresivas máximas. Y claro, lo que sucedió, empezamos a ver pacientes como que ven aquí, que obviamente que no hay amígdala cerebelosa, pero sin embargo todo el cerebelo se ha caído. Este es otro, paciente, no es el mismo, este es un paciente adulto. Se ha caído y está jalando de la dura madre y provocando unos dolores de cabeza impresionantes que casi no tienen solución. Entonces, teníamos la teoría clásica de la fosa posterior pequeña. Sin embargo, el nivel de autoridad que venía de Paul Bucy, que todo el mundo decía, hay que hacer una descompresiva masiva, se hacía descompresiva masiva, y las consecuencias que se veían, no en todos los pacientes, pero sí con suficiente frecuencia como para causar algún problema. Yo tuve suerte de que cuando empecé a hacer Chiari, empecé a hacer las cirugías para el Chiari con los pacientes para el Chiari, esto ya se veía y ya se conocía. Entonces me hice la pregunta, y perdón por la autorreferencia, pero van a ver como más adelante en las próximas clases vuelvo a esto y van a ver que todo tiene sus bemoles. Me hice la pregunta: si en vez de enfocarnos en toda la fosa posterior, nos enfocamos en la amígdala cerebelosa, respetando el hueso, ¿vamos a tener el mismo resultado, sí o no? Y empecé a hacer una cirugía, en este caso
la cabeza de este paciente está inferior y lo que está para arriba, o sea, es el resto del cuerpo. Ven la dura madre abierta, no se ve hacia arriba, está el arco de C1 y hacia abajo está el occipital. Yo no removía el occipital, sino que trabajaba entre C1 y el occipital, y esa especie de banana amarilla que ven a la izquierda con un vaso que lo envuelve es una de las amígdalas cerebelosas. Entonces lo único que hacíamos era remover la amígdala cerebelosa y cortarla. Y con eso se acabó el problema, por lo menos, de el descenso de la fosa posterior. Este trabajo tuvo aceptación, pero tanto como aceptación tuvo críticas, y me pegaron, pero duro, por izquierda y por derecha. Tanto que cuando lo publicamos tuvo que publicarse con una carta previa donde uno de los autores conocidos decía que no estaba de acuerdo y que las premisas nuestras eran falsas y todas esas cosas. Pero, y no es que este trabajo revolucionó la neurocirugía, no, para nada, ¿no? O sea que no se quiere, no se quiere crear ningún problema, o que no ha hecho ninguna ola revolucionaria, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, es que las ciencias y los descubrimientos, y hay infinidad de papers, de trabajos antes, son todos a los tropezones, porque no nos hacíamos la pregunta y porque no veíamos lo obvio, que era que el problema es el espacio, y si sacamos espacio se va a caer. Como no se caía en todos, no le dábamos tanta importancia. Entonces, este es un paso de medicina a la ciencia, a los tropezones, hasta que finalmente nos hacemos una pregunta. Y como me hice yo esa pregunta con este método, se hicieron otras preguntas, si lo hacían con endoscopio, si ponían el hueso de nuevo, en fin. Una vez que la pregunta empieza a hacerse, uno deja de ir a los tropezones, porque empieza a preguntar en base a la experiencia previa. La segunda categoría, los irreverentes curiosos. Hablamos en clases pasadas del el caso del SIDA, que empieza probablemente en ese triángulo ahí al fondo de Camerún, donde dice First HIV Case. Se extiende por el río hacia Kinshasa, donde llega el probable cazador, supuestamente cazador, que se contaminó al haber tratado de despellejar un mono, y el salto del virus simio hacia el humano. Después vienen las consecuencias políticas que hablamos antes, de la República del Congo necesitando gente que hablara francés, que fuera educada y que fueran africanos. Los traen de Haití, algunos haitianos se contaminan. Después, cuando vuelven hacia Haití, hacia el año 63, el año 71, porque la independencia del Congo fue en el 60. Algunos traen el virus con ellos. Después Haití empieza la venta de sangre. Haití y muchas naciones empiezan la venta de sangre hacia Estados Unidos, que es una práctica que se hace hoy en día también, o sea que no es una práctica ilegal, solamente que en ese momento no se sabía que había un virus latente en muchas de esas muestras. Empieza el comercio sexual de muchos norteamericanos yendo a Haití para encontrar placeres, por llamarlo de alguna manera, que no eran disponibles en el continente. Se expande la infección, llega a California, donde se la descubre por primera vez en Los Ángeles. Aparece una gran cantidad de casos en San Francisco, si se acuerdan de eso.
y se crea la idea de las 4H, ¿no? Hemofílico, heroína, homosexual, es de masculino, y haitiano. 4H, sí, esto estamos hablando del año 80 en las revistas de medicina, no en las revistas de sensacionalistas. Y hay un señor en Bélgica, un médico en Bélgica, en Antwerp, una ciudad, de una de las tantas ciudades belgas, empieza a ver que hay mujeres, y es el primer curioso irreverente, empieza a ver mujeres con la enfermedad y se pregunta, ¿es esta enfermedad, todavía con un nombre difuso, es esta enfermedad transmisible también de hombre a mujer o de mujer a hombre? ¿Sí o no? Y basado en la evidencia clínica, él dice sí. El irreverente curioso. El otro irreverente curioso es alguien que no sé su nombre, creo que sé quién es, pero pasó medio olvidado bajo el puente de la historia. Y que sucedió acá, a 15 metros de donde estoy sentado en mi oficina. En la época de la epidemia había un actor conocido de la televisión, probablemente sus padres si se acuerdan de él, o probablemente ustedes cuando eran chicos, por las dudas no voy a decir el nombre, pero cuando estemos, pero ya va a salir. La esposa de él necesita una transfusión de sangre, le transfunden sangre contaminada, después tienen 2 hijos, la señora contrae la enfermedad de SIDA en forma masiva, también uno de los hijos por transmisión transplacentaria, y los 2 fallecen. Entonces él, preocupado por este problema de una manera realmente notable, crea el primer fondo de investigación a esta enfermedad que mucha gente negaba que existiera, y se acuerdan hasta el presidente Reagan era medio reacio a admitirlo. Entonces crea este primer fondo y viene acá para el hospital, que era el hospital en ese momento, ahora el hospital nuevo está cruzando la calle. Pasa para firmar los cheques, para saludar, parece que es una excelentísima persona, nunca invasivo, nada, pero caminaba desde el estacionamiento que está hacia mi derecha, hacia las salas de pediatría, hacia las oficinas de pediatría que están más al fondo, hacia mi izquierda. Entonces llegaba allí, firmaba el cheque, saludaba y se iba. Y caminaba por este corredor, por el corredor que da a mi oficina. Caminaba y pasaba, caminaba y pasaba, caminaba y pasaba. Y así por un par de años. Y el hombre caminaba y pasaba. Hasta que un clínico lo para y le dice, de una manera irreverente y curiosa, ¿cómo que no te has muerto? Bueno, pues no, pues acá estoy, no estoy muerto. Fíjense, ese hombre, este actor, pasaba todos los días, o todas las veces, o todas las semanas, no importa, 50 veces. Se habrá cruzado, si habrá caminado por acá 50 veces y se ha cruzado con 10 médicos distintos, o sea, se ha cruzado con 500 médicos. O se ha cruzado 500 veces con un número específico de este médico. Y solamente a uno se le ocurrió parar y preguntarse en lo obvio, ¿cómo es que no te has muerto? Lo llevan al laboratorio, le hacen todas las pruebas y no, efectivamente el hombre no tiene un virus. ¿Por qué debería de estar contaminado? Bueno, porque tuvo sexo sin protección con una mujer contaminada. Una vez un alumno me preguntó cómo sabemos que tuvo sexo sin protección. Bueno, porque tuvieron 2 hijos. Tanto él como otro de los hijos intactos. Mamá y el otro hijo fallecidos. Entonces, en vez de
decir, bueno, hemos encontrado esto y este es un fenómeno, los científicos de la UCLA con otros más se preguntaron, ¿es posible que exista una inmunidad natural al virus? O sea, se hicieron una pregunta que está representada ahí con esta flecha roja. Entonces, ¿sí o no? Muy bien, ¿cómo demostramos que sí y cómo demostramos que no? Obviamente hicieron la valoración de la hipótesis, la relevancia que la hipótesis tiene, que era absolutamente clara, y la significancia que eso podía tener. Entonces, ¿dónde encontramos gente que tiene sexo frecuentemente con personas que tal vez puedan ser identificadas? Los encontramos en las heroínas universales de la medicina, en este caso, o de la enfermedad del SIDA, que son las prostitutas. Personas que tienen sexo frecuentemente, muchas veces sin esta protección, pero como no se podía hacer acá en los Estados Unidos, donde la prostitución es ilegal, salvo en el estado de Nevada, se fueron a Uganda. Y en Uganda, entonces empezaron a colectar trabajadoras del sexo y les preguntaban, primero que le hacían las pruebas, y les preguntaban, señora, ¿usted tiene sexo sin de protección? Sí. Le hicieron las pruebas de linfocitos T y encontraron que una cantidad de las señoras efectivamente no estaban contaminadas, a pesar que clientes de ellas, a quienes ellas habían identificado, sí habían fallecido o estaban falleciendo por SIDA. O sea, ellas habían tenido sexo con hombres con SIDA. Los hombres se estaban muriendo, pero las mujeres, algunas de ellas, desafortunadamente otras, fueron contaminadas, fueron contagiadas. Entonces, de esa manera comprobaron si efectivamente existe un pequeño grupo de gente que tiene una inmunidad natural a esta enfermedad. Pero esa respuesta derivó en otra respuesta, en otra pregunta, que es la pregunta, ¿por qué los hijos de estas señoras, muchos de ellos, no tenían o no adquirían la enfermedad? ¿Cómo era el misterio de la transmisión transplacentaria del virus, de madre a hijo, de madre a feto? Se formularon una pregunta, siempre una pregunta. ¿Existe una transmisión transplacentaria en todos los casos, sí o no? El asunto que de esta observación original acá en el pasillo no tuvo ninguna repercusión significativa en el escaso número de individuos que son inmunes a esta enfermedad. Eso es algo que no tiene mucha importancia. O sea, sí tiene importancia para los individuos, pero no. Pero eso llevó a encontrar una cantidad de gente, las prostitutas de Uganda, llevó muchas de ellas embarazadas, llevó a entender a través de eso el mecanismo de transmisión transplacentaria. Y hoy en día, en el 2019, bien hechas las cosas, la transmisión transplacentaria es cero o casi cero. Y todo empezó por un irreverente curioso, tanto como en el caso de este Piot, como en el caso de este actor y su situación natural, su defensa natural a la enfermedad. El otro caso, y todo esto va a ser, ya digo, en la última clase de esta serie vamos a recapitular, no como resumen, pero sí como síntesis, los conceptos. Síganme con paciencia, lo vamos a entender. El otro caso es el que se fue para otro lado y si siguió yendo para otro lado. Ese es Laborit. Ahí está el libro de él de neurofisiología. Y el que se fue para otro lado y siguió yendo para otro lado. ¿Por qué? Laborit era un cirujano francés, cirujano naval.
estaba estacionado, esto en los años 40 y pico, casi en los 50. Estaba estacionado en Túnez ahí y y estaba preocupado por el shock hipovolémico, preocupación de todo cirujano. Y había unos trabajos ahí de que los antihistamínicos, o que la histamina era responsable de la vasodilatación, a raíz de los fenómenos histamínicos que ustedes conocen en los pacientes clínicos, se ponen todos rojos a veces. Entonces le vamos a dar antihistamínicos y vamos a ver si el paciente mejora con con los antihistamínicos y tenemos menor incidencia de shock hipovolémico. Entonces obviamente prepara una serie de cócteles farmacológicos, cirujanos, se pone con los anestesiólogos, empiezan a hacer esos trabajos y sorpresivamente encuentran que sí, que el volumen de shock hipovolémico en los pacientes disminuye, que casi no tienen problemas con eso después. Lo que es curioso, digo, sorpresivamente, porque hoy en día ya se admite que la histamina no tiene nada que ver con el shock hipovolémico. Es más, no se da antihistamínicos durante una cirugía. Pero, empezando por ese camino, por el camino del shock hipovolémico y su relación con la histamina, Laborit publica 2 trabajos en 2 revistas que hoy casi están difuntas, vamos a hablar de eso más adelante, pero él publica 2 trabajos y nota así casi al pasar que los pacientes están calmos, que tienen una calma euforia, que él dice que bien, ¿no? Es decir, que bien se los ve, que calmos, que tranquilitos, se los ve esas cosas. Y lo anota eso y eso llama la atención de 2 psiquiatras. Después se ponen a trabajar con Laborit y interesan algún laboratorio y el laboratorio empieza a trabajar en las fórmulas de los antihistamínicos y en estas fórmulas de los antihistamínicos llegan a sintetizar la clorpromacina. La síntesis de el antipsicótico más importante, que es la clorpromacina, empezó porque Laborit, Laborit intuitivamente dijo, qué calmo que están los pacientes. Esa fue su contribución. Y se siguió yendo para otro lado porque él, si bien puso esfuerzo en que se reconozca la clorpromacina, él tenía cero interés en la esquizofrenia o en la psicosis, esas cosas. Él siguió investigando en la neurofisiología porque él quería entender el mecanismo del sistema nervioso autónomo en los procesos de vasodilatación que le interesaban como cirujano. No es que él abandonó la cirugía o abandonó y se enfocó a la psiquiatría, no. Los psiquiatras, que fueron otros 2, trabajaron en eso, en las aplicaciones clínicas, y cuando les dieron el premio Lasker, que es uno de los premios más importantes de medicina, se lo dieron a los 3. Y hay una historia interesante, por ahí la compartimos, sea en las próximas clases, o sea cuando nos veamos personalmente en un antes, saber por qué no le dieron el Nobel a medicina a ellos 3, y hay ciertas teorías de envidias y juegos emocionales. Pero bueno, Laborit, como el médico acá en el pasillo, como Peter Piot, ellos se encontraron con fenómenos que les llamaron la atención. La mente preparada, favorecida por el azar, otra vez de la medicina a la ciencia. Ya estamos en 34 minutos, o sea, voy a ir un poquito más rápido pero con el paso que este tema merece. Y uno es el caso de Kolechka, que se acuerdan el caso de Semmelweis, ¿no? O sea, Semmelweis estaba
Venecia de vacaciones, se entera que falleció su colega y claro, la mente de Semmelweis estaba preparada, pero se le presentó el azar de un colega que fallece por un corte de dedo durante una autopsia y aunque el colega era varón y obviamente no estaba embarazado, tiene los mismos síntomas y una mente preparada se encuentra por pura suerte con un fenómeno que le explica las preguntas que se había formulado antes. ¿Se acuerdan del caso de Marshall y Warren? Marshall y Warren trabajaban en la idea del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori que lo veían acerca de la úlcera, y entonces consiguen fondos para investigar este tema. Los fondos le dan para 100 pacientes, ellos ponen en la solicitud, y según algunos en el paciente 34 o en el paciente 30 no pueden demostrar por microbiología que existe crecimiento bacteriano, reafirmando la idea de que las bacterias pueden estar presentes porque ha llegado el cuerpo bacteriano porque uno lo ha tragado, pero no están activas o vivas en el estómago, en el antro gástrico, porque el jugo gástrico y el ácido clorhídrico los mata. Entonces llegan ellos y van y ya les agarra la desesperación y entonces viene Semana Santa. Semana Santa son 4 días que no pasa, que no se trabaja en el laboratorio. Cuando los laboratoristas vienen el lunes, la muestra puesta el jueves, apareció con el Helicobacter pylori. Entonces, si no hubiera tenido el azar de esas pruebas de esta Semana Santa, no hubiéramos tenido una respuesta a una solución a este problema. Quizás se lo hubiera llevado otro más adelante. Esto se iba a encontrar, pero no lo iban a encontrar Marshall y Warren, quizás. Y el caso más significativo o relevante es el azar y la historia. Y aquí otra vez hace sombra la figura del grande Ludwig Fleck. El Dr. Fleming, ahí está el trabajo que él publicó en el British Journal of Experimental Pathology en 1928-1929. Él estaba trabajando en la lisosoma de la lágrima. Sí, ¿por qué las lágrimas tienen propiedades antibacterianas? Llega el mes de julio, él se va de vacaciones, deja la ventana abierta, por eso él trabajaba en el St. Mary's Hospital en Londres, y ahí hay una foto que puse ahí que se ve que hay unas ventanas abiertas, no sé si son esas las ventanas que está con Fleming, las deja abiertas y se olvida de poner las cápsulas de Petri en el refrigerador. Cuando vuelve, un par de semanas más tarde, se encuentra que ciertas bacterias, él estaba trabajando con el estafilococo, que ciertas colonias de estafilococos habían desaparecido y en la proximidad había un hongo. Ahora el hongo, ¿cómo llegó el hongo ahí? El hongo ahí llegó porque el Penicillium notatum es un hongo raro. Sucede que abajo, en el piso de abajo de este Fleming, abajo o arriba, pero un piso arriba, pues este piso abajo, había un laboratorio de hongos, de micócitos. Había un investigador que investigaba sobre hongos. Algunos de esos hongos tienen que haber flotado del laboratorio también con ventana abierta arriba hacia ventana abierta abajo. Se depositaron en esas cápsulas de este Petri que estaban allí y empezaron a hacer este trabajo que observó
Fleming. Lo interesante de esta situación, Fleming publica eso, ahí lo ve, pero otros autores no lo pueden reproducir, no pueden hacer crecer Penicillium y Staphylo y repetir el experimento que hace Fleming. ¿Y por qué no fue? Esto se respondió recién en el año 69, en donde un investigador dice, bueno, ¿por qué no se dio esto? No se dio esto, y entonces empieza a investigar o a preguntarse, porque la investigación viene con una pregunta, pero empieza con preguntarse, no con un sí o con un no. Empieza a leer y ve que para que el hongo del Penicillium notatum crezca tiene que haber una temperatura baja. Para que el estafilococo crezca tiene que haber una temperatura alta. Entonces él se hace la pregunta, ¿hubo un días de fresco en el verano de 1928, en julio? Efectivamente, 9 días fresco, que es cuando el Penicillium empezó a crecer. El Penicillium se depositó en los Petri, tuvo esos días de frío para el verano londinense, se desarrolló. Después vinieron días de calor, como pasa en todo verano. En esos días de calor, el estafilococo creció. Lo que pudo crecer porque el Penicillium después lo atacó y lo empezó a eliminar. Entonces, lo que la gente quería reproducir era poner el Penicillium con el estafilococo y obviamente uno de los dos que no crecía porque tenían requerimientos distintos. Pero este investigador, que era un discípulo de Fleming, dijo, ¿hay factores que son distintos, sí o no? Sí, hay factores que son distintos. ¿Temperatura puede ser uno? Sí, puede ser uno. Hubo días en que hizo frío, entonces él fue y se buscó los diarios de la época y empezó a ver, hace época, 40 años atrás, ¿no? Empezó a ver ahí que sí que hubo 9 días que hacía frío. Entonces eso fue el factor de el azar. Fleming al año siguiente publicó este trabajo y no se interesó más por la penicilina. ¿Por qué? Porque la idea predominante en ese momento era que si un compuesto químico puede atacar a una bacteria, también va a destruir las células normales. Chao. Y se olvidó. Se olvidó de la penicilina completamente. Hasta que llegaron a Oxford dos investigadores que eran bioquímicos. Es decir, Fleming es el talento de Fleming. Él es el observador. Él observó el fenómeno. Y estos bioquímicos querían empezar a buscar sustancias que podían disolver las bacterias. Entonces se acordaron de los trabajos de Fleming sobre la lisosoma. Y mirando el trabajo de Fleming sobre la lisosoma, se encontraron con este otro trabajo ahí. Fleming, mira qué cosa interesante. A ver si podemos trabajar con este asunto de la penicilina. Y empezaron a sintetizar penicilina, pero no en suficientes cantidades. Tanto es así que la primera persona a la que le dieron penicilina era un bombero que se había raspado la cara con unas rosas, con los punzones de una rosa, con las espinas de una rosa. Se infectó a estafilococo, le pudieron dar tratamiento con antibióticos, pero no en suficiente volumen y terminó falleciendo por la infección. Pero por lo menos así ya se demostró que no necesariamente era maligno para los humanos y que la teoría que destruía todas las células normales podía no ser cierta. Pero tenían que conseguir dinero para laboratorios que no estaban interesados. ¿Cómo hacemos para producir gran cantidad de penicilina? Y en ese momento viene el azar de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial pone todo pata para arriba, empiezan a haber otras prioridades, empieza a haber la prioridad sobre todo de
cómo hacer para prevenir la infección en los soldados. Y Florey, que es uno de los dos bioquímicos, de ahí él dice a la lona, vamos a poner todo el laboratorio mío de Oxford, lo vamos a poner a trabajar en sintetizar penicilina en gran cantidad. Y él se jugaba solamente basado en pequeñas experiencias que no iba a ser pernicioso para los humanos. Él se jugó sin ninguna evidencia más que un poquito de valor personal y presionado por la circunstancia de la guerra, que estaban los soldados ahí afuera, soldados británicos, obviamente no le iban a dar, aunque sí lo compartieron después con los soldados alemanes, pero no le iban a dar desde entrada, querían tener ciertas ventajas farmacológicas. Y tanto es así, o sea, lo hacen, empieza a verse los grandes beneficios de la penicilina, pero fíjense el trabajo que ellos publican también en el Lancet, penicilina como un agente terapéutico, está como autores, está Chain, Florey, Garney, Hitler, Jennington o Ewing y Sanders. Fleming ni figura. Pero cuando le dan el Nobel en el 45 se lo dan a Chain, que es el primero, y Florey. Florey era el activo líder del laboratorio, y el Nobel se lo lleva Fleming, Chain y Florey. La contribución de Fleming a esto fue la del observador. Vio algo y lo reportó. Vio algo, se formuló una pregunta, porque él se hace con una pregunta, esto sí tiene alguna relación, tiene una relación lo que veo con el hongo y las bacterias, sí o no. Sí, pienso que tiene una relación. Pienso que la destrucción de la bacteria se debe a la presencia del hongo. Él no dijo solamente veo hongo, veo bacteria, no veo bacteria. Dijo no, esto hay una relación, sí o no. Y eso es suficiente. Cuando la síntesis de la penicilina sucede, como la ven ahí, Fleming ni aparece. Pero él, como Laborit, como Semmelweis, como el médico que vio gente, lo vio a este actor caminando por acá, como Peter Piot, tienen el gran valor de ser observadores. Y a veces sucede que, como en Fleming, tardaron casi 20 años, o 15, 16 años, en reconocer el valor de su observación. A veces la observación, sí, enseguida, mañana tienes razón, pam, como pasaron con las primeras observaciones con el SIDA en Los Ángeles, pero la primera observación de casos de SIDA en San Luis, Missouri, o en Dinamarca, cosas que les mencioné antes, pasaron desapercibidas. Porque el corolario es, en cada ciencia, verdades perennes son descubiertas, desacreditadas y olvidadas, vueltas a descubrir y reafirmadas. Y en ese vaivén no nos debe disminuir el entusiasmo a los investigadores clínicos, que son ustedes. Sin la investigación clínica, sin ustedes, la medicina no avanza. Las preguntas no se formulan, las respuestas no se responden y las respuestas no se publican. Este es el sentido de este curso de la UNAM Managua. Este es el sentido del sacrificio que hacen ustedes. Ustedes no están acá para llevarse un diplomita y una foto a su casa. Ustedes están acá para pulir sus herramientas de observadores. Sin el observador, sin el que ve el fenómeno, no hay avance en la ciencia. Por esto se llama de la medicina a la ciencia, y por eso esta es la crítica de la investigación clínica, el análisis de la investigación clínica. Seguimos al rato con la segunda parte.
Me fui 49 minutos, 49:50. Vamos a hacer quizás un poco más corta la otra para no torturarlos. Muchas gracias, nos vemos al rato.